Muy buenas. En esta oportunidad les voy a explicar las diferencias que hay entre una plantilla y otra. Vamos a ver la relación de plantillas. Aquí tenemos las plantillas que están a la venta desde la 120 a la 127. La 120 a la 121 son plantillas de nivelación geométrica simple y la compuesta, ¿no? Ya eso ustedes también la pueden adquirir, ¿no? Eso ya no hay ningún problema. Vamos a explicar lo que es la 122, la 123 y la 124. Estas plantillas son parecidas, ¿no? Son parecidas, este grupo son parecidos. Y las 125, 126, 127 también son parecidas, ¿no? Eso es correspondiente a la transición del peralte, ¿no? Entonces, vamos a explicar lo que es la 122 para compararla con la 123 y la 124. Bien. Aquí tenemos lo que es a ver, la 122, que es una plantilla utilizable para carreteras de tercera clase y todas las que existen, ¿no? Entonces, para replantear curvas simples, sin espiral, ¿no es cierto? Ustedes pueden aquí llenar la información, el kilometraje, el ángulo de flexión, el radio, la velocidad, el peralte. Una vez llenado esta información, ustedes tienen alguna información importante de la curva simple y tienen lo más importante, ¿no? Lo que necesitamos, ¿no? Tenemos las progresivas y las elevaciones, ¿no? Que digo lo que es las coordenadas para replantear para replantear la curva, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, se va a replantear cada 10 metros, yo puedo decir cada 5, ¿no? Y me llena automáticamente la información, ¿no? Cada 20, ya eso depende de cada uno. Y aquí también se pueden agenciar de algunas literaturas, ¿no? Que recomiendan, ¿no? Y la norma también exige, ¿no? Pero ya eso es experiencia también del profesional que va a hacer el replanteo, ¿no? Entonces, se pueden guiar también de esta información, ¿no? Para hacer el destacado. Como aquí me dice el radio menores a 50 metros, entonces sería 5 metros. En este caso, por ejemplo, si el radio de 100, nosotros podemos usar esta segunda, ¿no? El radio puede estar entre 50 y 100, entonces vamos a hacer un destacado cada 10 metros. Entonces aquí lo vamos a poner 10 metros. Ya está, listo. Entonces, en esta parte, por ejemplo, para replantear una curva, podemos usar dos formas, ¿no? La forma con ángulo de distancia o con coordenadas, cuando son coordenadas parciales se puede hacer, ¿no? Entonces, aquí tengo el ángulo de flexión parcial, se puede decir, de cada curva, o la mitad se puede decir de ese ángulo parcial. A ver, vamos a ver aquí el plano. Entonces, ese ángulo, esta es una curva con espiral, no estamos en ese caso, estamos en este caso. Puede ser esta curva o puede ser esta curva, ¿no? Entonces, el ángulo, vamos a... Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes van a hacer van a tomar un punto, ahí, ¿no es cierto? Van a tomar puntos, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo que ustedes van a considerar sería pues, ¿no? Ahí hay una línea al punto, tengo otra distancia desde el PC y otra distancia, ¿no es cierto? Y el ángulo sería, pues, este ángulo, pues, ¿no? Este ángulo, ¿no es cierto? De aquí a la línea, a la tangente, ¿no es cierto? ¿No? A la otra tangente, a la otra línea, ¿no es cierto? Así, ¿no es cierto? Entonces serían los ángulos, ¿no? Esos serían los ángulos que se están mostrando ahí en la hojita, ¿no? La hojita acá, ¿no es cierto? Esos serían estos ángulos, ¿no es cierto? Lo podemos hacer a ángulos en, en así sin grados, minutos y segundos o con grados, minutos y segundos, dependiendo de la estación, ¿no? Si su estación no admite grados, minutos y segundos, entonces sería el total, pues no, aquí es el total o con grados, minutos y segundos, dependiendo de las estaciones, ¿no?
estaciones totales. Entonces, y las distancias serían esas distancias que hemos estado viendo, pues, ¿no? O también emplear lo que es las coordenadas en coordenadas, ¿no? Ya no ángulo de distancia, sino en coordenadas. Lo que está haciendo ahí sería esto, pues, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, está recorriendo, por ejemplo, para un punto, para este punto, por ejemplo, para este punto, ¿no es cierto? El X, por ejemplo, el X sería esto, ¿no? A ver, vamos a ver. El X sería esto. Así, ¿no es cierto? Hasta ahí. Y el Y sería, pues esto, ¿no? Ahí, ¿no es cierto? Y ya está. Y así, ¿no es cierto? El otro punto más acá. Vamos a ver otro punto. A ver, disculpen. Otro punto. Otro punto por acá. Ahí. Otro punto por ahí. Y entonces, igualito, ¿no? Lo mismo, ¿no es cierto? Sería desde el mismo PC hasta por acá. Ya esto ustedes lo conocen, pues, ¿no? Y hacen esto, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿no es cierto? Tenían el X y el Y, pues, ¿no? El X y el Y. Muy bien, eso sería el X y el Y, ¿no es cierto? Ustedes pueden replantear de esta forma también, ¿no es cierto? No hay, eso ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Entonces, hay dos formas de cómo replantear. Las mismas formas de replantear están en todas las plantillas, ¿no? En las plantillas, la 121, 122 y 123, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿no es cierto? Este es solo para una curva simple, esta plantilla. Vamos a ver la diferencia que hay con la siguiente plantilla, la 123, por ejemplo, que es una plantilla en espiral, ¿ya? ¿No es cierto? Con espiral, ¿ya? O sea, tenemos aquí justamente hay un gráfico que me muestra una curva en azul, es una curva simple, y lo que es la entrada y la salida, una espiral, ¿no es cierto? Entonces la información que se llena sería esto, ¿no? Parecido al anterior. Y acá vamos a ingresar también lo que es la longitud de espiral, pues, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos algunas características de las curvas. Aquí la curva, por ejemplo, la nueva curva. Esta nueva curva hace referencia a esta curva, pues, ¿no? Son sus características. Y esta curva inicial es una curva mayor, se puede decir, o es una curva con que se comenzó a hacer el diseño, ¿no? Aquí tenemos sus características también, ¿no? O sea, si no hubiera, por ejemplo, las espirales, tendría esta curva inicial, ¿no es cierto? Pero en esta oportunidad, eh, según los cálculos, me está pidiendo una curva con espiral, pues, ¿no? Por eso se está usando esta plantilla profesional, ¿no es cierto? Entonces, bien, ahí tenemos algunas características de las curvas, curva circular nueva, dice, sería esta, y de la espiral, ¿no? Todas las características de la espiral, ¿no es cierto? Tenemos sus progresivas igualmente, ¿no? Del TE, del SE, del CE, del ET, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Entonces, y acá tenemos lo que es el estacado, ¿no? Cada cuánto voy a estacar, cada 5, por ejemplo, cada 10, ya depende de ustedes, ¿no? Cada 10, depende de ustedes, ¿no? Cada 20, y ahí está, ¿no es cierto? Lo voy a hacer cada 10, muy bien. Entonces, de la misma forma, ¿no? Como la anterior, tenemos las progresivas y acá tenemos lo que son las coordenadas. Podemos replantear en coordenadas o podemos replantear en ángulo de distancia, ¿no? Acá tenemos el ángulo total y grado menos segundo, ¿no es cierto? Entonces de esa forma ustedes también pueden replantear. Esto es para replantear la curva en espiral de entrada, ¿no es cierto? La curva de espiral de entrada, acá está. Seguido vamos a replantear lo que es la curva simple que está en medio, la nueva curva circular me está diciendo, ¿no? Entonces, ahí igualmente tenemos sus progresivos y tenemos lo que es la forma de replantear en coordenadas o en ángulo de distancia. Muy bien. Y la espiral de salida, ¿no? Y la espiral de salida que viene a ser esta de acá, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aquí también de la misma forma, replantear la espiral de salida, tenemos sus progresivas y acá tenemos sus coordenadas y sus ángulos de distancias, ¿no? Ya eso depende de cada uno, ¿no? Y depende de las condiciones también del trabajo. De repente no me permite
replantear en ángulo de distancia, entonces voy a usar coordenadas, ¿no? ¿No? De esa forma sería cómo se usa esta plantilla profesional, la vía 123. Para las vías 124 es parecida, es para hacer curvas o para replantear curvas con espiral, ¿no? Para otro, ¿no? Aquí me está diciendo con espiral, curvas con espiral, ya, ¿no? Curvas con espiral y otras carreteras, ¿no? Entonces aquí tenemos igualmente, llenamos toda la información, todo lo que es de azul, llenamos, ¿no? Y lo demás se tiene que cumplir esto, pues, ¿no? Si está bien diseñada una carretera, tiene que cumplirse, ¿no? Si no, hay que ir modificando, ¿no? Muy bien. Entonces, igualmente, vamos a tener alguna información de los elementos que están participando. Y tenemos también lo que son las tablas, ¿no? Tanto de entrada como de salida, ¿no? Tanto de entrada como de salida, ¿no? Acá tenemos. A ver, aquí hay una diferencia. Aquí me dice cálculo y replanteo de curvas en espiral. Circular, espiral, ¿no es cierto? Para otras carreteras. Entonces aquí vamos a hacer la diferencia con la anterior, ¿no? Con esta, ¿no? No se equivoquen, esta plantilla profesional se usa solo para carreteras de tercera clase, ¿no? Que tengan espiral, ¿no? Mientras que para la siguiente plantilla, la 124, solamente es para otras carreteras que no sean de tercera clase, pues, ¿no? Entonces aquí no, tienen toda la información, ¿no? Y la misma forma de replantear, ¿no? En coordenadas y en ángulo de distancia, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces ya hemos explicado lo que corresponde a estos tres tipos de plantillas, ¿no? Entonces hay que mencionar de que estas tres plantillas solamente te hacen el replanteo en planta, ¿no es cierto? No te hacen la nivelación, en otras palabras. No te calculan elevaciones. Entonces, esto es utilizable para las cuadrillas que van a hacer el replanteo en planta en una carretera, ¿no? Entonces, claro que eso también se hace de forma manual, eh, pero hay que tener mucha práctica para no equivocarse, ¿no? Y si ustedes ya tienen esta hoja, pues lo comprobarían, ¿no? Porque si ustedes se equivocan en un punto, pues es muy en carreteras, es algo muy grave, ¿no? Porque ameritan costos, ¿no? Amerita costos. Entonces, eso corresponde a estas plantillas. Las siguientes plantillas, las 125, 126, 127, ya te hacen lo que corresponde a la transición del peralte. Y justamente ya te calculan las elevaciones, tanto en el eje o en los bordes, ¿no? Entonces, es la diferencia que hay con estas de acá arriba, ¿no es cierto? Con estas tres primeras que expliqué. Entonces, vamos a explicar una de ellas porque las demás son parecidas también. Entonces, vamos a tomar la 126. La 126, que corresponde a esta plantilla, ¿no? Aquí me dice que esta plantilla es utilizable para replantear curvas horizontales sin espiral, ¿no es cierto? Sin espiral. Válido para todo tipo de carreteras menos las carreteras de tercera clase, ¿no? Es lo que menciona también aquí, por ejemplo, la 126, ¿no? Aquí está, es aplicable para autopistas de primera y segunda clase y carreteras de primera y segunda clase, menos para carreteras de tercera clase, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que está acá. Entonces, si se da esta condición en su curva, entonces tienen que aplicar esto. Entonces aquí tienen que ingresar la información, ¿no? Yo lo voy a detallar esto más adelante. En cada plantilla ya se detallará cómo llenarlo, ¿no? Con un ejemplo en AutoCAD para ver cómo y comprobar, ¿no? Algunos resultados, ¿no? Esto se comprueba con el civil, ¿no? Entonces aquí ya, por ejemplo, una vez ingresada toda la información, aquí llenamos los datos tanto en planta como en perfil, ¿no? Aquí ya llenamos dos partes. Entonces
ya me hace los cálculos, ¿no? De todos los puntos importantes, ¿no? De la curva, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, podemos seleccionar en la parte de perfil, podemos seleccionar si es una curva vertical simétrica o una curva vertical asimétrica. Si es una curva vertical simétrica, entonces simplemente vamos a ingresar este campo, la longitud total de la curva vertical, mientras que para una curva vertical asimétrica ya no me permite ingresar aquí en la longitud total, ¿no? De la curva. Simplemente hay que ingresar ya en estos dos campos, ¿no? La longitud de entrada y la longitud de salida, ¿no? Aquí me dice un anuncio que corresponde solamente cuando se trata de curvas asimétricas. Si no es estético, entonces nuestra curva vertical está mal, pues, ¿no? Está mal. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? Entonces, eso lo detallamos más en cada plantilla, ¿no? Se puede hacer un video de presentación de cada plantilla, ¿no? Entonces, igualmente ingresamos lo que son las elevaciones, las progresivas, las pendientes tanto de entrada como de salida de la curva vertical, ¿no? Y una vez ingresado toda esa información, todo lo que es de azul, ya nosotros tenemos automáticamente lo que son los kilometrajes de los puntos importantes o notables o característicos de lo que es la curva. Estos son puntos, nombres por la norma, y estos son puntos que están en algunas literaturas que están en inglés, ¿no es cierto? O en el civil, por ejemplo, tenemos acá, pues, ¿no? Algunos nombres, ¿no? Entonces, tenemos un gráfico donde me muestra qué distancia de cada punto a punto, ¿no? De cada punto característico, ¿no? Con qué distancia se encuentran, ¿no? Me menciona el peralte, ¿no? Y acá abajo está lo que necesitamos, ¿no? Para llevar a campo, ¿no? Entonces aquí tenemos cada cuánto vamos a destacar, ¿no? Con el mismo principio que expliqué en la plantilla 122, ¿no es cierto? Entonces yo puedo destacar cada 5, cada 10, cada 20, ya eso depende de cada uno, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, igualmente aquí tenemos lo que son los puntos, por ejemplo, en la primera columna, aquí tenemos las progresivas, y lo que nos interesa pues es esta parte, pues, ¿no es cierto? Toda esta parte, ¿no es cierto? Esta parte, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, las elevaciones del eje, y a la izquierda, por ejemplo, si nuestra curva o nuestra longitud de calzada es de 6 metros, entonces a la derecha será, pues, a la izquierda sería 3 metros, ¿no? No se olviden que esta es una curva a la derecha, que va a girar a la derecha. Por lo tanto, a la izquierda serían 3 metros nomás, ¿no? Entonces, el sobreancho se haría siempre a la derecha, pues, ¿no? Hacia donde se va a girar, ¿no es cierto? Ahí se va a aumentar el sobreancho. Y a 3 metros me da esta cota, ¿no? Ya eso también ustedes lo pueden comprobar. Pero lo que nos interesa es justamente un, un, un punto, ¿no? Y ese punto es los puntos del eje. Es lo más importante, porque estos al borde, a una cierta distancia, pues yo puedo calcular a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros, ya eso lo puedo calcular de forma manual, ¿no? Porque incluso tengo los bombeos, ¿no? Ya cuando entramos, por ejemplo, lo que es la super elevación, y ahí sí hay un tema que hay que verlo, ¿no? Hay que analizarlo para poder no equivocarse si lo hacemos en forma manual, ¿no? Si lo hacemos en forma manual. Si no, ya aquí automáticamente te lo calcula, pues, ¿no? Y incluso te da, por ejemplo, el bombeo, pues, ¿no? El bombeo justamente tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Yo puedo por ejemplo, con este bombeo de 4.993, yo puedo calcular, si ya tengo una cota en el eje, yo puedo calcular, por ejemplo, a la izquierda a 4 metros, ¿no es cierto? A 4 metros ya con este bombeo normal lo puedo calcular. En este caso sería a 3 metros, con este bombeo ya se ha calculado. No hay problema. Y para el otro lado, para la derecha lo mismo, ¿no? Con este bombeo, ¿no? Con este bombeo se ha calculado hacia el lado derecho, ¿no? Y se ha calculado esta cota. A esta distancia, 383, voy a calcular esta cota, ¿no?
Entonces, de esa forma, nosotros podemos calcular los bombeos tanto en el eje, las elevaciones tanto en el eje como a los bordes, ¿no? Esta sería la longitud de transición, ¿no? El replanteo de la transición de entrada, ¿no es cierto? El replanteo de la transición de entrada, ¿no es cierto? La transición de entrada, y acá tenemos la transición de salida, ¿no es cierto? Se cumple el mismo principio, ¿no es cierto? El mismo principio, ¿no es cierto? Kilometraje, tenemos las cotas del eje, las distancias a la izquierda, eh, ¿no? Sus cotas, a la derecha, por ejemplo, es esto, sus elevaciones, ¿no es cierto? De esa forma ustedes ya. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Con respecto a las plantillas 122, 123, 124, ¿no? Entonces, eso más se detalla en lo que es en cada plantilla, ¿no? Muy bien, eso es todo lo que querías hacerles, eh, de repente alguna consulta que tenía. Entonces, espero haberles, orientado de manera rápida, se puede decir, esta, esta información que se está vendiendo esta plantilla, ¿no? Entonces, sin más, pues, agradecerles. Algo adicional, también aquí también mostrando también lo que es la curva vertical, pues, ¿no? Un punto importante que hay que destacar aquí es que necesitamos lo que es el punto de inflexión, ¿no? O sea, cuando hay hace un cambio de dirección, lo que se puede decir la curva vertical, ¿no? Pero toda esta información la tenemos aquí, no que ya de manera adicional se puede decir, ¿no? Entonces, pero lo que no está en esta parte es el punto de inflexión. Entonces, cuando van aquí a esta tabla, la curva vertical, ya pueden encontrar la inflexión, ¿no? A qué progresiva y en qué cota está, ¿cierto? Entonces, de esa manera, nosotros podemos trabajar esta tabla, ¿no? Entonces, eso sería todo, amigos. Gracias.